Muy bien. Pues como hemos podido ir viendo a lo largo de todo el Sermón del Monte, todas las predicaciones que hemos ido teniendo en las últimas semanas alrededor del Sermón del Monte, Jesús ha ido moviéndose con mucha naturalidad, con mucha sabiduría, entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo, con las personas que tenemos cerca. Y ha ido moviéndose de una manera totalmente intencional para llevarnos a la conclusión de que pasando por lo vertical a lo horizontal, la relación que hay entre Dios y nosotros está unida de una manera inseparable de cómo es nuestra relación con el resto de las personas. La vivencia de la fe, la experiencia de la fe, del seguimiento de Jesús, no hay otra manera de mostrarla si no es a través de la comunidad, de la relación con los demás. Y en el Sermón del Monte vemos cómo Jesús constantemente se va moviendo entre cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con las personas. Jesús nos muestra que tenemos que considerar ambas relaciones como un todo. Hemos hablado muchas veces que a veces muchos predicadores simbolizan esto en la cruz, ¿verdad? Una madera vertical, otra madera horizontal que se juntan en el centro, que es Jesús mismo. Todo esto no podemos perderlo de vista porque es una clave de interpretación de todo lo que Jesús está enseñando. Tenemos que entenderlo de esta manera y tenemos que acercarnos a la palabra de Dios siendo conscientes de que de una manera inseparable nuestra relación con Dios muestra, o más bien nuestra relación con los demás muestran cómo es nuestra relación con Dios. No podemos ser personas que tienen una fantástica relación con Dios, que estamos buscando seguir los caminos del Señor, que estamos trabajando para que nuestra vida sea mejor cada día y luego seamos unos energúmenos con las personas que nos rodean. Eso es imposible. No podemos, como hemos dicho en otras ocasiones, vivir nuestra vida compartimentada. Eso no es posible. La experiencia de Dios, la experiencia de Jesús, el seguimiento de Jesús, tiene obligatoria y necesariamente que impregnar todas las áreas de nuestra vida, si no hay algo que no hemos entendido correctamente. Y para eso Jesús va tocando diferentes temas a lo largo del Sermón del Monte, que son los más importantes que él considera que nosotros hemos de tener en cuenta para vivir esa relación. Y en el capítulo 7, Jesús va a volver a tocar el tema de la oración. Un tema que ya había tocado en el capítulo 5 cuando nos enseñó el Padre Nuestro y nos enseñó ese modelo de oración. Él ya enseña en el capítulo 5 cuál es el modelo de oración, un modelo de oración distinto al que estaban acostumbrados en la época, y ahora va a venir a enseñarnos otra cosa. Jesús ya nos enseñó acerca de las diferencias que había entre orar de una manera genuina, de corazón, buscando a Dios y buscando la voluntad de Dios, esa propuesta de Jesús diferente, lo contrario que era a la oración fariseica, ¿verdad? De los fariseos, que se limitaban, así como condena Jesús en Mateo 5, a repetir las mismas oraciones siempre y hacerlo en lugares donde fueran visibles y donde todo el mundo pudiera admirar su religiosidad. A lo que Jesús contesta que ya tienen lo que buscan, porque es lo único que van a obtener, esa admiración, pero no van a conectar con Dios. Y la verdadera oración es diferente, hay una manera distinta de hablar con Dios. Y en el capítulo 5, en el Padre Nuestro, Jesús nos lo enseña. Y ahora va a volver al capítulo 7 de Mateo a puntualizar, a profundizar aún más en apenas 3-4 versículos en los cuales nos va a enseñar, creo que, temas fundamentales para nuestra relación con Dios, para nuestra expectativa de relación con Dios. Así que os pido que me acompañéis a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, a partir del versículo 7, un texto que también encontramos en Lucas capítulo 11, que dice así: Pedid y Dios os atenderá, buscad y encontraréis, llamad
y Dios os abrirá la puerta. Pues todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama, Dios le abrirá la puerta. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos se las dará también a quienes se las pidan. Hasta aquí la palabra de Dios en la que vamos a reflexionar esta mañana. A priori podríamos pensar que estas palabras de Jesús, en cuanto a la forma de pedirle a Dios, de orar, tiene ciertas contradicciones con las palabras del Padre Nuestro, con las palabras que acabamos de decir que enseñaba en Mateo 5, cuando dice: no seáis igual a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, aún antes de que le pidáis nada. Parece que en Mateo capítulo 5 dice el Señor: tranquilos, el Señor ya sabe lo que necesitáis, y aquí nos está diciendo: pedid, porque si no pedid no vais a recibir. Parece que hay una aparente contradicción, ¿verdad? Si Dios conoce todo, que lo conoce, y entre todo Él sabe las necesidades que tenemos, que las conoce, ¿por qué nos interpela a que le pidamos todo aquello que necesitamos? ¿Qué necesidad hay de que nosotros vayamos a pedir a Dios aquello que Dios ya sabe que necesitamos? Jesús, que ya nos ha advertido contra la hipocresía farisaica y el formalismo pagano, y nos ha dado su propio modelo de oración, por el cual debemos guiarnos, ahora nos anima a que al orar busquemos esas bondades que Dios tiene para nosotros, que las pidamos, que nos aferremos a ella. Y además nos habla y nos explica que tengamos la plena convicción de que Dios va a escuchar y que Dios va a responder. Al acercarnos a estas palabras de Jesús, vemos varios aspectos más que interesantes en los que debemos detenernos para comprender la profundidad de estas palabras, que van más allá del tema de la oración, que nos van a acercar aún más a Dios y a que conozcamos a Dios de una manera más cercana. Primer punto que veo yo y que me gustaría destacar en esta mañana es que Jesús nos interpela para que busquemos a Dios de forma activa. Jesús nos llama a buscar a Dios de una forma activa, a que nosotros demos ese paso, a que nosotros recorramos nuestra parte del camino. Pedid y Dios os atenderá, buscad y encontraréis, llamad y Dios os abrirá la puerta, pues todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama Dios le abrirá la puerta. Pedir, buscar y llamar son tres verbos que nos llaman, que nos interpelan, que nos obligan a actuar. Nos obligan a que nosotros demos el paso que nos corresponde para buscar a Dios. Jesús nos demanda una actitud proactiva en la búsqueda de Dios. Para que Dios responda a esas oraciones, para que Dios responda a nuestras peticiones, para que Dios se haga visible en nuestra vida, nosotros tenemos que recorrer nuestra parte del camino. No podemos esperar sentados a que Dios venga. Nos toca caminar nuestra parte, nos toca hacer nuestra parte, ¿verdad? Para que encontremos, para que Dios nos abra la puerta, hay que llamar. Hay que llamar. Esta es nuestra parte del camino en nuestra relación con Dios. Dios ya ha hecho su parte del recorrido. Dios ya ha hecho su parte del camino. Dios ya ha hecho todo lo que tenía que hacer para tener una relación contigo y conmigo. Él ya ha puesto todo. Todo incluye todo, no deja nada fuera. Desde Génesis capítulo 3, en el que el ser humano decide vivir la vida sin Dios, más bien en su soberbia decide ser su propio Dios, saber esa diferencia entre el bien y el mal, no necesitar a Dios para conducirse en la vida. Dios continuamente ha puesto puentes para restaurar esa relación. Todo el Antiguo Testamento vemos como continuamente Dios quiere recuperar a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento vemos como Jesús una y otra vez tiende la mano hasta el punto de decir: me ofrezco yo en sacrificio por vosotros, ocupo vuestro lugar en la cruz, por amor, para que no tengáis vosotros que pagar por vuestros pecados, pago yo.
porque lo que más deseo es tener esa relación con vosotros, que tengáis esa oportunidad de reconciliaros con Dios. Así que la parte que Dios tenía que hacer la ha hecho. La parte que Jesús tenía que hacer ya está hecha. Y nos toca a nosotros dar ese paso adelante. Y no vale con desearlo. Hay que actuar. Hay que dar un paso más. Hay que comprometernos en que de verdad deseamos tener una relación con Dios. No solo cantarlo, no solo decirlo, sino actuar y vivir nuestra vida buscando tener esa relación con Dios. Jesús, en los momentos en los que dice estas palabras, está rodeado de sus discípulos. Ellos han escuchado cómo Jesús les ha enseñado acerca de todas las cuestiones que hemos comentado, que tenían que ver con su relación con Dios y su relación con las personas. Lo que hemos estado estudiando en estos meses en el Sermón del Monte. Y cuando ya está terminando su mensaje, retoma el tema de la oración. Retoma el tema de la oración porque es importante para él. Porque es importante para él transmitírnoslo. Porque es importante para nosotros. Y le da una vuelta de tuerca más. Añade contenido más. Nos muestra que no solo nuestra oración y nuestra relación con Dios no es solo pedir. Hay mucho más. A Dios le importamos mucho más que las peticiones que hacemos. Dios nos ama y quiere estar presente en nuestras vidas. Dios nos ama y quiere estar presente en nuestras vidas. Pero a nosotros nos corresponde decidir si queremos que Él esté presente en nuestras vidas. ¿Queremos que Dios sea real en nuestra vida? Tenemos que dar nuestro paso. Tenemos que pedir, tenemos que llamar, tenemos que buscar la presencia de Dios cada día en nuestra vida. En segundo lugar, Jesús nos promete que seremos escuchados y que Dios responderá a las oraciones. Jesús nos lo promete, no lo promete Juan, no ya desde aquí, lo promete Jesús. Lo promete el Señor a través de su palabra, que Él nos escucha y responde nuestras oraciones. Pues todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama, Dios le abrirá la puerta. Nuestra actitud proactiva en cuanto a nuestra relación con Dios tiene resultados, da resultados. Y el más importante de todos es que Dios está a las puertas de nuestra vida. Dios está ahí. Está a la puerta de nuestro corazón. Dios desea formar parte de tu vida, desea formar parte de mi vida. Y está esperando que seamos nosotros los que tomemos la decisión de que Dios sea real en nuestra vida. Es nuestra decisión. Recuerdo que hace unos años, uno de los profesores que más me impactó en el seminario daba teología pastoral. Y él enseñaba, pues, precisamente cómo aplicar todo lo que decía la palabra de Dios a la pastoral del día a día en la iglesia. Y nos hablaba de la historia del joven rico, que encontramos en Marcos capítulo 10, ¿verdad? Todos la conocemos. Joven rico se pone delante del Señor y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino de los cielos? Y el que le dice: tienes que honrar a tu padre y a tu madre, tienes que ofrendar, tienes que cuidar de los pobres, tienes que seguir los mandamientos de la ley. Y le responde el joven rico: eso ya lo hago, pero sé que hay más. ¿Qué más tengo que hacer? Entonces Jesús les dice: sí, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, ven y sígueme. Y el joven rico se fue de allí triste, porque amaba demasiado lo que tenía y su forma de vivir, demasiado como para dejarlo para seguir a Jesús, ¿verdad? Decía así mi profesor, he buscado a ver si encontraba los apuntes, alguna cosa es de memoria, pero yo atendía en clase, así que me acuerdo. No encontrarás en la Biblia a Jesús persiguiendo a nadie que haya conocido el Evangelio y le dé la espalda. No encontrarás en la Biblia a Jesús persiguiendo a nadie que haya conocido el Evangelio y después le haya dado la espalda, lo haya rechazado o abandonado. Hay demasiadas personas que no han escuchado la palabra de Dios y merecen su oportunidad.
Hay demasiadas personas que no han escuchado la palabra de Dios y merecen su oportunidad. Jesús no persigue a nadie. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, nosotros decidimos y nosotros hemos de estar ahí. Y es cierto, Jesús no renegoció con el joven rico. Lo he dicho muchas veces, Jesús no le hizo una contraoferta cuando vio que se iba. Bueno, va, como tienes mucho, vamos a dejarlo en 50-50. Repartes el 50 entre los pobres, el 50 te lo quedas y así todos felices. No. Jesús no rebajó las expectativas. Jesús dijo, esto es lo que hay, tú decides. Al final es una decisión nuestra, solo nuestra, la que tenemos que tomar. Podemos aceptar o no, pero será nuestra decisión. Podemos decidir o no, pero será lo que nosotros decidamos, porque Dios ya ha recorrido la parte del camino que tiene que recorrer. A nosotros nos queda aceptar si queremos recorrer nuestra parte del camino, si estamos dispuestos a acercarnos al Señor, si estamos dispuestos a hacerlo, porque Él ya ha demostrado que sí. Él ya ha demostrado que nos escucha y que nos responde, que está pendiente, que está en la puerta esperando a que tú le abras. Está esperando que tú quieras tener esa relación con Él. No solo de boquilla, no adaptándolo a tu conveniencia, no modificando todo y diciendo, bueno, el Señor ya sabe cómo es mi vida, yo la voy a vivir así, ya tendrá misericordia. No funciona así. El Señor no rebaja las expectativas. No hay un seguimiento de Jesús barato y uno caro. Caro para los comprometidos, barato para los que tenemos un trabajo complicado, una vida complicada, una familia complicada. No, eso no lo podemos hacer. Las expectativas que el Señor tiene son las que tiene. Ahora tú decides si quieres o no quieres. Pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. No podemos decirnos a nosotros mismos, bueno, el Señor conoce mi vida. El Señor sabe cómo soy. Yo soy así. Demasiadas ocasiones he escuchado a demasiadas personas justificarse diciendo eso. Esta es mi vida, esta es mi familia, esta es mi realidad. Jesús ya me conoce, tendrá misericordia de mí. Y cogen el mensaje de la Biblia y lo retuercen para justificar su propia falta de compromiso. Y ojo, no hablo de los hermanos que hoy están trabajando porque les toca trabajar, no hablo de personas que de verdad aman al Señor y tienen circunstancias que tienen que adaptar a la realidad que les toca vivir. Tú sabes cuál es la realidad de tu corazón. Tú sabes cuando te lo haces venir todo para retorcer la palabra de Dios y que la palabra de Dios diga lo que a ti te interesa que diga para no sentirte mal. Tú lo sabes, igual que lo sé yo. Y tú sabes que cuando te toca un domingo una actividad familiar o te toca trabajar y no puedes venir a la iglesia, eso no disminuye tu compromiso, tu fe y tu amor por el Señor. Si lo hay, está. Si no lo hay, no va a estar. Es tu decisión, porque Dios ya ha recorrido la parte del camino que le toca recorrer. No me pierdo. En tercer lugar, Jesús nos muestra a Dios como el Padre amoroso que cuida de sus hijos. Jesús nos muestra a Dios como un Dios cercano, como un Dios que se preocupa de nuestra realidad diaria. ¿Y cuál es el ejemplo que utiliza? Lo más sencillo, la comida, lo que necesitamos todos los días para sobrevivir. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y quién, si le pide pescado, le dará una serpiente? Todos, absolutamente todos los presentes que estaban allí en aquel momento, entendieron el paralelismo que Jesús utilizó para enseñar acerca de la respuesta de Dios a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Los discípulos, al igual que nosotros, veían que muchas personas no seguían a Jesús y las cosas les iban bien, a veces muy bien, y personas además que en muchas ocasiones hasta se burlaban o se burlan hoy de los cristianos o de las personas comprometidas con la palabra de Dios en aquella época igual, y las cosas les iban bien. Como dice la palabra, llueve sobre justos e injustos. Y hay gente a la que no ama al Señor, no busca al Señor,
no respeta la ley de Dios, los negocios le van bien, la economía le va bien, parece que la vida le sonríe, tiene una familia maravillosa, una pareja fantástica, unos hijos guapísimos, tiene que trabajar solo un ratito a la semana para que todo funcione. Y parece que hay ocasiones en las cuales a los cristianos todo se nos hace cuesta arriba. Eso es apariencia solo, Hay de todo en todas partes. Lo que nos viene a decir este texto y lo que estaban escuchando las personas que estaban allí delante de Jesús es que a Dios le importa lo que pasa en tu vida y no va a responder tus peticiones y tus necesidades con cosas malas. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios no nos envía el mal, va en contra de su naturaleza. Dios es amor, es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahí os voy a compartir después en la página de Facebook de la iglesia y en el WhatsApp para que lo veáis todos y los que nos están siguiendo por internet, una entrevista que le han hecho a Jorge Fernández, es un buen amigo nuestro, estuvo aquí hace unos años y es la persona que tenemos ahí esperando para el retiro de la iglesia cuando lo podamos realizar, yo creo que ya prontito. Jorge es un pastor de Madrid que ha sufrido el COVID, ha estado muy mal y a raíz de ello ha escrito un libro y cuenta su experiencia, y estuvo en Argentina visitando a su familia este verano y le preguntó un periodista: ¿Dios nos ha enviado el COVID? ¿Dios ha enviado el coronavirus? Su respuesta es magnífica. Dios ha enviado la solidaridad que ha salido a través del coronavirus. Dios ha enviado ese reset que ha tenido la naturaleza y durante tantos meses encerrados los animales tomaron las calles, las ballenas volvieron a aparecer en los puertos y parece que la tierra bajó sus niveles de contaminación. Dios ha enviado amor por las personas, solidaridad por aquellos que están enfermos, cuidarnos los unos a los otros, preocuparnos por algo más allá de estar fuera. Dios ha enviado muchas bendiciones a través del coronavirus, pero el coronavirus no viene de Dios, porque Dios es amor. Y Dios lo que hace es transformar la maldición en bendición, y de aquellas cosas malas que suceden, Dios trae cosas buenas, porque Dios es amor, porque Dios bendice, porque Dios nos cuida, porque Dios nos ama, porque Dios nunca va a respondernos con una piedra cuando necesitamos pan o con una serpiente cuando necesitamos un pescado. Esa es la respuesta del Señor. Transformar la maldición en bendición. Jesús quiere que seamos conscientes que Dios en ningún caso nos dará y nos enviará nada que no sea bueno para nosotros. Jamás. Y para esto utiliza esta sencilla parábola de dos frases para que todo el mundo lo entienda. Y nosotros, aun siendo pecadores como somos, si uno de nuestros hijos tiene hambre, no vamos a darle algo que no sea bueno para ellos. No dejaremos de cuidarlos y de proveerles y de intentar darles todo lo que necesitan, porque somos sus padres y los amamos. Y aunque haya personas que no se merecen la categoría de padre y no se comportan como tales, la inmensa mayoría, los que estaban escuchando ya a Jesús en aquel momento porque querían tener una vida mejor y vivir conforme a las enseñanzas de Jesús, y los que estamos hoy aquí, los que están escuchándonos hoy, queremos ser más como Jesús. Por lo tanto, amamos a nuestros hijos, que son una bendición de Dios, y en ningún caso les daríamos nada que no fuera bueno para ellos. Ese es el símil que el Señor utiliza para decir: soy vuestro Padre, soy vuestro Padre. Me importa lo que os sucede a todos los niveles, al más mundano también, al material. No solo es lo espiritual. A Jesús no solo le importa, le interesa ese nivel espiritual de nuestra alma, de nuestro espíritu. Jesús nos ama a todos los niveles, y ahí incluye también todos los temas materiales. En el último punto que quiero destacar en esta mañana, Jesús promete que Dios nos responderá con buenas cosas. Jesús promete que Dios nos responderá con buenas cosas. Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, se las dará también a quienes se las pidan.
Hay un detalle en este último versículo que siempre me ha llamado la atención cuando he leído este texto del Sermón del Monte. Jesús termina afirmando que si nosotros, aún siendo malos, pecadores, aún imperfectos, sabemos las buenas cosas a nuestros hijos, Dios que es perfecto y que nos ama tanto desde el inicio de los tiempos, con todo eso que hemos dicho, que ha intentado una y otra vez tender esos puentes para restaurar relaciones con la humanidad, ¿qué no hará por nosotros sino darnos cosas buenas? El detalle que siempre me ha llamado la atención es el de cosas buenas. Cosas buenas. ¿Acaso seríamos capaces de pedirle malas cosas a Dios? ¿Seríamos capaces de pedirles malas cosas a Dios? Pues he pensado mucho en ello estos días y os tengo que decir que sí, que en muchísimas ocasiones pedimos malas cosas a Dios, cosas que no son buenas para nosotros, cosas que no son buenas para nosotros, cosas que no serían buenas para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi iglesia. Me he acordado mucho en estos días de la predicación que hizo Dani Solá acerca de y si pedís, no recibís nada porque pedís mal, porque no pedís con una intención honesta, pedéis con la intención de malgastarlo en vuestros caprichos. Santiago 4:3. Cuando Dani nos hablaba acerca de la respuesta de Dios en las oraciones, ¿verdad? ¿Recordáis? Está también colgado en YouTube, en el canal de la iglesia. Hace años, en unas charlas a las que asistí acerca de la oración, uno de los ponentes decía: tenemos que ser conscientes de cuándo Dios responde a nuestras oraciones, que las responde siempre, siempre. En muchas ocasiones las responde conforme a nuestras peticiones, y responde. Y pedimos sanidad por una persona, y responde. Y pedimos por un trabajo, y responde. Y pedimos por una situación en concreto que deseamos y necesitamos que Dios intervenga, y responde conforme a nuestras oraciones. Pero en otras muchas ocasiones Dios no responde como nosotros queremos, o simplemente guarda silencio para nuestra desesperación. Sin embargo, hemos de pensar que precisamente cuando Dios nos responde como queremos y cuando no nos responde, es cuando hemos de estar más agradecidos. Es en ese momento cuando Dios ha hecho la petición del Padre Nuestro, en la que Jesús nos enseñó a pedir lo que nos guarde del mal. Es en ese momento en el que Jesús no responde de una manera distinta, cuando Jesús hace real la respuesta, Dios hace real la respuesta que nos enseña el Padre Nuestro: Señor, guárdanos del mal. Porque hay ocasiones en las que pedimos cosas que nosotros creemos que van a ser buenas para nosotros, con nuestra mente, con nuestra capacidad de entendimiento, con lo que nosotros queremos para ahora, para el aquí, para evitarnos pasar por ciertos desiertos y ciertas circunstancias que no son lo que nosotros quisiéramos pasar, y Dios no contesta. Y Dios no contesta, y esa es su contestación, que nos está librando de algo peor. Y no nos estamos enterando, no estamos viendo cómo Dios está actuando a favor nuestro. Dios nos ama tanto que no nos va a dar aquello que pedimos, que Él sabe que no va a ser una bendición en nuestra vida. Mientras cocino en casa, porque soy yo quien cocina en casa, soy yo quien hace la comida, quien hace la cena, es una afición que a mi mujer le viene muy bien, pero es una afición que a mí me relaja, ¿verdad? Yo cocino y allí pongo un bol al revés y encima del bol pongo el iPad y me pongo una serie mientras cocino. He visto una serie que se llama Viajeros, en Netflix. Es una serie de ciencia ficción en la cual la humanidad en el siglo 24-25 está a punto de extinguirse. Tecnológicamente muy avanzada, han creado una serie de instrumentos en los cuales permiten que la conciencia de ciertas personas, que son los viajeros, viajen al pasado para intentar arreglar aquello que la misma humanidad estropeó. Entonces, toman cuerpos de personas que van a morir segundos antes de que mueran, evitan la muerte. Bueno, tiene que verlo. La cuestión es que uno de estos viajeros, cuando es descubierto y demás, le pregunta: ¿pero por qué no le habéis dicho a la humanidad que estáis aquí, que venís a arreglar esto? Dice: porque la humanidad no tiene que
saber que estamos trabajando en esto, para que sigan siendo libres. La humanidad no tiene que saber que estamos haciendo esto. Hay multitud de cosas que pasan a nuestro alrededor que no sabemos, donde Dios interviene. Y ya salgo de la película de Netflix, era solo una reflexión y una recomendación. Hay multitud de ocasiones en las que vemos la mano de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Yo os diría que hay tantas o más ocasiones en las que no vemos la mano de Dios y ha estado ahí, protegiéndonos y cuidándonos a nosotros, a nuestros hijos, a un montón de cosas que no nos percibimos, que suceden, pero que suceden porque Dios está cuidando de nosotros, dándonos esas cosas buenas o evitando que recibamos cosas malas, porque Dios nos escucha. Porque en medio de todo eso, Dios nos ayuda a salir adelante y nos cuida. Pero entonces, para que esto suceda, tenemos que permitirse. Tenemos que pedir, buscar y llamar. Y si pedimos, buscamos y llamamos, Dios está ahí. Al final de todo esto, no es solo oración, pedir, el Señor responde las oraciones, el Señor da lo que pedimos. Se trata de una cuestión de actitud. ¿Qué actitud tenemos hacia Dios? ¿Qué actitud tenemos hacia nuestro Padre? ¿Lo buscamos? ¿Realmente buscamos a Dios? ¿Creemos firmemente que Él escucha nuestras oraciones? ¿Creemos con todo nuestro corazón que nos ama y que no nos dará jamás cosas que no sean buenas para nosotros? ¿Creemos sin lugar a duda que Dios siempre responde a nuestra oración? Aunque no responda como yo espero o como yo quiero. Fe, fidelidad, esperanza y confianza en que Dios no es ajeno a nuestra realidad, que sabe lo que nos pasa, que quiere que le busquemos y que tengamos esa necesidad de abrirle nuestro corazón, que Él siempre va a responder nuestras oraciones y siempre lo hará con su amor infinito, con el amor de un padre que cuida a un hijo, dándonos esas cosas buenas que necesitamos para nuestra vida siempre, siempre. En definitiva, las palabras de Jesús nos llevan a centrarnos en cómo vemos a Dios y qué lugar ocupa en nuestra vida y cómo es nuestra relación con Él. ¿Le percibimos como un ser lejano y ajeno a nuestra vida, que está ahí en su trono celestial y que nos mira de lejos? ¿O lo percibimos cercano, como un Padre que nos ama, que nos abraza y que nos cuida? Porque esa es la imagen que Jesús nos quiere transmitir de Dios en este momento. Que Dios no es ajeno a lo que nos sucede cada día, que Dios es un Dios cercano, que nos abraza, que nos toca, que nos quiere, que nos ama, que mira lo que está pasando a nuestro alrededor y no se desentiende de nuestras vidas. Es posible que tú lo percibas de otra manera, pero yo te invito a que reflexiones en lo que Jesús nos está diciendo hoy, en que te acerques al Señor y le abras tu corazón, que le pidas, que le busques, que abras la puerta de tu corazón, que le permitas entrar, que permitas que el Señor actúe en tu vida, que permitas y que desees de todo corazón que se haga la voluntad de Dios en tu vida, en todo momento y en todo lugar. La pregunta es cómo ves a Dios, cómo lo percibes, qué piensas de Él y qué lugar ocupa en tu vida. Yo creo que esas son las preguntas que hay detrás de la enseñanza de Jesús en esta mañana. ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo quieres hacerlo? La puerta está abierta. El Señor abre la puerta para que nosotros estemos cerca de Él. Él ha hecho su parte del camino ya. Ahora nos toca a nosotros decidir si queremos a ese Dios cercano o no lo queremos. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el desafío que nos lanzas cada día a través de ella. Gracias por las enseñanzas de Jesús. Y gracias, Padre, por todo lo que nos das cada día. Bendícenos y guárdanos, cuídanos, Señor, y muéstranos qué es lo que tú deseas para nosotros siempre. Señor, queremos que seas un Dios cercano, queremos vivir una vida en la cual te tenemos en cuenta, en la cual somos conscientes del bien que haces en nuestras vidas, de cómo cuidas de nosotros, Señor, y cómo te implicas en lo que nos sucede.
queremos, Señor, tener esa relación sana contigo siempre. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén.